Nunca olvidaré la mirada de desprecio que me lanzó mi nuera cuando llegué a la puerta de su casa esa Navidad. Lo siento, María, me dijo sin siquiera invitarme a pasar, pero la mesa ya está completa. Yo, con mis 72 años a cuestas, me quedé ahí parada en el frío, sosteniendo los regalos que había envuelto con tanto amor para mis nietos, sin entender que había hecho mal para merecer eso. Era el 25 de diciembre del año pasado, y por primera vez en 30 años, mi hijo Roberto no me había reservado un lugar en su mesa navideña. 30 años, ¿se imaginan? Desde que se casó con Carmen, yo nunca había faltado a una sola celebración familiar. Pero ese día, ahí estaba yo, plantada como un árbol seco en su puerta, mientras por la ventana podía ver a toda la familia de ella sentada alrededor de mi antigua mesa, la que yo misma había regalado cuando se mudaron a esa casa. Pero Roberto está ahí, le dije, tratando de mantener la compostura, aunque sentía que el corazón se me iba a salir del pecho. Es mi hijo. Carmen me miró como si hubiera dicho algo obsceno. Roberto está de acuerdo con esta decisión, respondió secamente. Ha sido él quien ha decidido que es mejor así. No saben el dolor que se siente cuando las palabras de alguien te atraviesan como una daga helada. Yo crié a ese muchacho sola, después de que su padre nos abandonara cuando apenas tenía 5 años. Trabajé doble turno en la fábrica textil durante 15 años para que nunca le faltara nada. Le pagué los estudios de ingeniería vendiendo hasta mi anillo de boda. Y ahí estaba él, mi Roberto, mi único hijo, dejando que su esposa me cerrara la puerta en las narices el día de Navidad. Pero esperen, porque esta historia tiene muchos más secretos de los que imaginan. Y lo que descubrí esa noche cambió para siempre la forma en que veo a mi familia. Me fui de ahí con el alma rota, pero no a mi casa. No podía. La idea de pasar la Navidad sola, viendo en televisión esos programas especiales donde todas las familias están unidas y felices, me resultaba insoportable. Así que hice algo que nunca había hecho en mi vida. Me subí al primer autobús que pasó y me fui sin rumbo por la ciudad. Terminé en el parque donde solía llevar a Roberto cuando era pequeño. Esos columpios seguían ahí, aunque más oxidados, más tristes. Me senté en el banco donde antes lo esperaba mientras jugaba, y por primera vez en años, lloré sin control. No era solo por esa Navidad. Era por todos esos pequeños desplantes que había venido ignorando, todas esas veces que Carmen había hecho comentarios hirientes que yo había pasado por alto por el bien de la familia. Recordé cuando nació mi primer nieto, Alejandro. Carmen no me dejó entrar a la habitación del hospital hasta 3 días después, diciendo que necesitaba intimidad. Recordé cuando mi segundo nieto, Daniel, hizo su primera comunión, y Carmen organizó la celebración en un restaurante, pero olvidó hacer mi reservación. Recordé las Navidades anteriores, donde siempre terminaba comiendo sola en la cocina mientras ellos brindaban en el comedor. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había permitido que me trataran así durante tantos años? Estaba sumida en estos pensamientos cuando alguien se sentó a mi lado. Era Esperanza, la madre de Carmen. Al principio no la reconocí porque había envejecido mucho, pero cuando me habló con esa voz ronca que siempre había tenido, supe inmediatamente quién era. María, me dijo suavemente, vi cuando te fuiste de la casa de mi hija. Yo no sabía qué decirle. ¿Qué le dices a la suegra de tu nuera cuando tu propio hijo te ha rechazado? Pero Esperanza tenía una expresión extraña, como si llevara una carga muy pesada en el corazón. Necesito contarte algo, continuó, y su voz temblaba de una manera que me puso la piel de gallina. Algo que debería haber dicho hace mucho tiempo, pero que no tuve el valor de confesar. Se quedó callada unos segundos, mirando hacia los columpios vacíos, y yo sentí que el mundo se detenía a nuestro alrededor. El viento frío de diciembre movía las hojas secas, y a lo lejos se escuchaban las risas de alguna familia celebrando, pero entre nosotras solo había un silencio denso, pesado, lleno de secretos por descubrir. Mi hija te odia, dijo finalmente, y sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. Pero no por las razones que tú crees. ¿Qué quieres decir? Le pregunté, aunque una parte de mí ya temía la respuesta. Esperanza suspiró profundamente y me contó algo que cambiaría para siempre mi percepción de todo lo que había vivido los últimos años. Resulta que Carmen había estado leyendo mis cartas. Sí, esas cartas que yo le escribía a mi hermana Rosario en México, donde le contaba mis intimidades, mis preocupaciones sobre Roberto, mis opiniones sobre su matrimonio, mis miedos de estar volviéndome una carga para ellos. Carmen encontró las llaves de tu casa cuando Roberto se las dio para que regara las plantas mientras estabas en el hospital el año pasado,
me explicó Esperanza. Y desde entonces, cada vez que salías, ella entraba y leía tu correspondencia. No podía creerlo. Me quedé muda, sintiendo como la traición se extendía por mi pecho como veneno. Todas esas cartas íntimas, donde yo desahogaba mis penas más profundas, donde confesaba mis inseguridades de madre, donde a veces criticaba pequeñas cosas de Carmen pero siempre terminaba disculpándola porque quería a mi hijo. Todas esas palabras privadas habían sido violadas, leídas, interpretadas fuera de contexto. En una de las cartas, continuó Esperanza con la voz quebrada, le escribiste a tu hermana que temías que Carmen solo hubiera estudiado enfermería para casar un marido ingeniero. Mi hija nunca te lo perdonó. En otra, comentabas que los niños estaban muy malcriados y que Carmen no sabía poner límites. Y en la última que leyó, hace 3 meses, le decías a Rosario que te sentías sola, que a veces pensabas que Roberto sería más feliz si tú no estuvieras. Cada palabra de Esperanza era como una bofetada. Yo recordaba perfectamente esas cartas. Eran desahogos privados, momentos de debilidad donde una mujer mayor volcaba sus miedos en papel. Nunca, jamás, pensé que alguien las fuera a leer, y mucho menos que iban a ser usadas como armas en mi contra. Pero María, dijo Esperanza tomando mi mano arrugada entre las suyas, hay algo más que necesitas saber, algo que mi hija no sabe que yo sé. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. ¿Qué más podía haber? ¿Qué otro secreto se había estado ocultando en mi propia familia? Roberto no quería dejarte fuera de la Navidad, me confesó. De hecho, se peleó con Carmen por eso durante toda la semana. Yo los escuché discutir cuando fui a llevarles unos dulces el martes pasado. Carmen le dijo que si tú venías a la cena, ella se llevaría a los niños a casa de su hermana en otra ciudad y no regresaría hasta después de Año Nuevo. No podía procesar lo que estaba escuchando. Mi nuera había chantajeado a mi propio hijo. Lo había puesto en la posición imposible de elegir entre su madre y sus hijos. Y Roberto, mi pobre Roberto, había cedido al chantaje por no perder a sus pequeños. Pero eso no es lo peor, continuó Esperanza, y yo ya no sabía si quería seguir escuchando. Lo peor es que Carmen le ha estado contando a Roberto cosas que no son ciertas sobre ti. ¿Qué tipo de cosas? Le dijo que tú habías estado hablando mal de ella con los vecinos, que habías llamado a su trabajo para quejarte de que no te dejaba ver suficiente a los nietos, que habías ido al colegio de Alejandro a decir que ella era una mala madre. Nada de eso es cierto, ¿verdad? Por supuesto que no, exclamé, sintiendo como la indignación me llenaba de una energía que no había sentido en meses. Yo jamás haría algo así. Jamás hablaría mal de Carmen con extraños, y mucho menos iría al colegio de mis nietos a causar problemas. Lo sé, dijo Esperanza con tristeza, y Roberto debería saberlo también. Pero Carmen es muy convincente cuando quiere ser. Y además, tenía las cartas como evidencia de que tú realmente pensabas mal de ella. Permanecimos sentadas en silencio durante varios minutos, cada una perdida en sus propios pensamientos. Yo trataba de procesar toda esta información, de entender cómo había llegado mi familia a este punto de mentiras y manipulaciones. ¿En qué momento Carmen había decidido que yo era su enemiga? ¿Qué había hecho para merecer tanto odio? Esperanza, le dije finalmente, ¿por qué me estás contando todo esto? Porque ahora. Ella suspiró y me miró con unos ojos llenos de dolor y arrepentimiento. Porque me estoy muriendo, María. El mundo se detuvo. De todas las cosas que había escuchado esa noche, esta era la que menos esperaba. Los médicos me dieron 6 meses hace 4 meses, continuó. Cáncer de páncreas. No hay nada que hacer. Y antes de irme, necesitaba limpiar mi conciencia. No puedo llevarme a la tumba el peso de haber visto cómo mi hija destruía tu relación con tu hijo y no haber hecho nada para impedirlo. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No eran solo lágrimas de tristeza por la enfermedad de Esperanza, sino lágrimas de alivio por saber que no estaba loca, que no me había imaginado todo ese rechazo, que había razones reales detrás del comportamiento de mi familia. ¿Roberto sabe que tú sabes todo esto?, le pregunté. No. Y Carmen tampoco. Pero creo que ya es hora de que la verdad salga a la luz. Especialmente porque sé algo más que ni siquiera Carmen sabe que sé. Dios mío, ¿habría más? Ya no sabía si mi corazón podía soportar otra revelación. Hace 2 semanas, cuando Carmen pensaba que yo estaba durmiendo después de la quimioterapia, la escuché hablando por teléfono con su hermana.
Le estaba contando que su plan había funcionado perfectamente, que por fin había logrado alejar a Roberto de ti, que ahora él dependía completamente de ella y que después de que yo muriera no habría nadie que pudiera interferir en su matrimonio. La sangre se me heló en las venas. Carmen no solo me odiaba por las cartas, había orquestado deliberadamente la destrucción de mi relación con mi hijo. Había planificado mi aislamiento como si fuera una estrategia militar. Pero hay más, continuó Esperanza. También le dijo a su hermana que tenía miedo de que tú dejaras algo de dinero a Roberto cuando murieras, y que ella necesitaba asegurarse de que esa herencia fuera solo para sus hijos, no para que Roberto la compartiera contigo durante tus últimos años. Eso sí que no me lo esperaba. Carmen no solo quería alejarme del presente, sino también del futuro. Quería asegurarse de que, incluso después de mi muerte, su control sobre Roberto fuera total. Esperanza, le dije, sintiendo como una nueva determinación nacía en mi pecho, necesito pedirte un favor. Lo que sea, María, es lo mínimo que puedo hacer después de haber guardado silencio tanto tiempo. Necesito que me ayudes a reunir a toda la familia. Hoy, esta misma noche. Y necesito que tú cuentes todo esto delante de Roberto. Esperanza me miró con sorpresa. ¿Estás segura? Va a ser muy doloroso para todos. Estoy segura, respondí con una firmeza que no sentía desde hacía años. Mi hijo merece conocer la verdad. Y yo merezco la oportunidad de defenderme de todas esas mentiras. No fue fácil convencer a Roberto de que viniera a casa de su suegra esa misma noche. Esperanza tuvo que inventar una excusa, decirle que se sentía muy mal y que quería despedirse de toda la familia por si acaso. Carmen protestó, argumentando que ya era muy tarde y que los niños estaban cansados, pero Roberto insistió. Por primera vez en mucho tiempo, mi hijo puso límites a su esposa. Cuando llegaron, cerca de las 10 de la noche, la tensión se podía cortar con cuchillo. Carmen me lanzó una mirada venenosa cuando me vio ahí sentada en el sofá de su madre, como preguntándose qué tramaba yo. Los niños corrieron a abrazarme, y por un momento, sentí que algo de normalidad regresaba a mi vida. Bueno, dijo Roberto incómodamente, mamá Esperanza, ¿de qué querías hablar? Esperanza me miró, y yo asentí. Era el momento de la verdad. Roberto, comenzó Esperanza con voz temblorosa, necesito contarte algunas cosas sobre tu esposa que quizás no sepas. Carmen se puso inmediatamente a la defensiva. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está ella presente? Dijo señalándome con desprecio. Está presente porque es su derecho estar aquí, respondió Esperanza con una firmeza que no había mostrado antes. Roberto, tu madre no ha hecho nada de las cosas de las que Carmen la ha acusado. ¿Qué quieres decir? Preguntó Roberto, genuinamente confundido. Y entonces Esperanza comenzó a contar todo. La violación de mi correspondencia, las mentiras sobre mis supuestas quejas con vecinos y en el colegio, el chantaje con los nietos, todo. Con cada revelación, veía cómo el rostro de mi hijo se transformaba, cómo pasaba de la confusión a la incredulidad y luego a la ira. Carmen, por su parte, negaba todo desesperadamente, pero cuando Esperanza mencionó la conversación telefónica que había escuchado sobre la herencia, Carmen se quedó sin palabras. Había sido descubierta en su propia mentira. ¿Es verdad eso, Carmen? Preguntó Roberto con una voz que apenas reconocí. Nunca lo había visto tan furioso. ¿Realmente leíste las cartas privadas de mi madre? Carmen se quedó muda unos segundos, y luego, como una fiera acorralada, decidió atacar. ¿Y que si lo hice? Gritó. Tenía derecho a saber lo que realmente pensaba de mí. Todas esas cosas horribles que escribía sobre nuestra familia. Eran cartas privadas, exclamé yo, ya sin poder contenerme más. Eran mis pensamientos íntimos, escritos en momentos de dolor y soledad. No reflejaban lo que realmente pensaba de ustedes. Mentira, siguió gritando Carmen. Escribiste que yo era una cazafortunas, que mis hijos estaban malcriados, que Roberto sería más feliz sin ti. Y escribí también que los amaba a todos, le respondí con lágrimas en los ojos. Escribí que estaba orgullosa de Roberto. Escribí que quería que fueran felices aunque eso significara que yo estuviera sola. Pero tú solo tomaste las partes que te convenían para tu venganza. Roberto se había quedado completamente callado, procesando todo lo que estaba escuchando. Los niños, asustados por los gritos, se habían refugiado detrás del sofá. Roberto, le dije, acercándome a él,
yo jamás haría nada para lastimar a tu familia. Esas cartas eran solo los miedos de una mujer vieja que se siente sola a veces. Pero mi amor por ti, por Carmen, por mis nietos, siempre ha sido real. Siempre. Mi hijo me miró con unos ojos llenos de dolor y confusión. Mamá, dijo finalmente, ¿por qué nunca me dijiste que te sentías tan sola? Porque no quería ser una carga para ti, le respondí honestamente. Porque quería que fueras feliz con tu familia sin preocuparte por tu madre vieja. Pero eres mi familia también, dijo Roberto, y por primera vez en meses, vi lágrimas en sus ojos. Eres mi madre. Siempre serás mi familia. Carmen se dio cuenta de que había perdido el control de la situación y jugó su última carta. Roberto, le dijo, tienes que elegir. O ella o nosotros. No puedes tener las dos cosas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto miró a su esposa, luego me miró a mí, y luego miró a sus hijos, que nos observaban con caras de susto desde su escondite detrás del sofá. No, dijo finalmente Roberto, no voy a elegir. No debería tener que elegir entre mi madre y mi esposa. Una familia de verdad no funciona así. Roberto, comenzó Carmen. No, la interrumpió él. Carmen, lo que has hecho está mal. Muy mal. Has mentido, has manipulado, has violado la privacidad de mi madre y has tratado de alejarme de ella con engaños. Eso no es amor, eso es control. Carmen se quedó sin palabras. Por primera vez desde que la conocía, no tenía una respuesta manipuladora, no tenía una excusa preparada. Mamá, dijo Roberto volviéndose hacia mí, perdóname. Debería haber investigado antes de creerte capaz de las cosas de las que Carmen te acusaba. Te conozco desde hace 38 años, y debería haber sabido que nunca harías esas cosas. Me acerqué a mi hijo y lo abracé con todas las fuerzas que me quedaban. No recordaba cuándo había sido la última vez que nos habíamos abrazado así, sin barreras, sin terceras personas entre nosotros. Te perdono, le dije al oído. Solo te pido que no vuelvas a dudar de mi amor por ti. Pero la noche aún tenía sorpresas reservadas para nosotros. Carmen, viendo que había perdido completamente el control sobre Roberto, decidió irse de la casa llevándose a los niños. Si quieres quedarte con tu madre, le dijo a Roberto, hazlo. Pero yo me llevo a mis hijos. Roberto se quedó paralizado. Era exactamente la misma amenaza que había funcionado para excluirme de la Navidad. Pero entonces pasó algo inesperado. Alejandro, mi nieto mayor, de apenas 8 años, salió de detrás del sofá y le dijo a su madre, «Yo no me quiero ir, mamá. Quiero quedarme con la abuela María». «Y yo también», dijo Daniel, el menor, tomando mi mano. Carmen nos miró con incredulidad. Sus propios hijos se estaban rebelando contra ella. «Niños», les dijo con voz controlada, «vamos a casa ahora». «No», dijo Alejandro con una determinación sorprendente para su edad. «La abuela María siempre es buena con nosotros. Ella no grita como tú. Y nos cuenta cuentos bonitos. Porque no la querías en la Navidad». De la boca de los niños sale la verdad, dicen, y esa noche se comprobó. Carmen no tenía respuesta para la pregunta inocente de su propio hijo. Roberto se acercó a Carmen y le habló en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que todos pudiéramos escuchar. «Carmen, necesitamos hablar seriamente sobre todo esto. Pero no esta noche, y no delante de los niños. Por ahora, creo que lo mejor es que nos vayamos todos a casa y que mañana empecemos a resolver esto como adultos». Carmen accedió, pero antes de irse, se acercó a mí. Por un momento pensé que iba a disculparse, pero en lugar de eso, me susurró al oído, «Esto no se queda así, vieja bruja». No le respondí. Ya había tenido suficiente confrontación por una noche, pero tampoco sentí miedo. Por primera vez en años, tenía a mi hijo de mi lado, y eso me daba una fortaleza que había olvidado que poseía. Después de que se fueron, Esperanza y yo nos quedamos solas en su sala, agotadas emocionalmente por todo lo que había pasado. «Gracias», le dije. «Gracias por darme la oportunidad de recuperar a mi hijo». «Gracias a ti», me respondió, «por darme la oportunidad de hacer algo bien antes de irme». «¿Qué va a pasar ahora?», le pregunté. «No lo sé», admitió. «Roberto va a tener que tomar decisiones difíciles. Carmen no va a cambiar de la noche a la mañana, pero al menos ahora él conoce la verdad». Tenía razón. Los siguientes meses no fueron fáciles.
Roberto y Carmen entraron en terapia de pareja, pero Carmen abandonó las sesiones después de 3 citas, argumentando que el terapeuta estaba en mi contra. Roberto continuó yendo solo, tratando de entender cómo había permitido que su matrimonio llegara a ese punto de toxicidad. Yo, por mi parte, también comencé terapia. Necesitaba aprender a poner límites, a no permitir que nadie más me tratara como me había tratado Carmen. Mi terapeuta me ayudó a entender que había señales de alarma que yo había ignorado durante años, que había confundido el mantener la paz con permitir el abuso. Carmen intentó varios ataques más durante los meses siguientes. Trató de convencer a Roberto de que yo había manipulado a Esperanza para que mintiera. Intentó usar a los niños como armas emocionales otra vez. Incluso llegó a decirle a Roberto que si seguía manteniendo una relación conmigo, ella pediría el divorcio. Pero Roberto había cambiado. La revelación de todas las mentiras y manipulaciones había sido como despertar de un sueño muy largo. Ya no cedía a los chantajes, ya no permitía que Carmen controlara sus decisiones familiares. Esperanza murió en mayo, 6 meses después de aquella Navidad memorable. Sus últimos días los pasó en paz, sabiendo que había hecho lo correcto al exponer la verdad. Roberto y yo estuvimos con ella hasta el final, incluso Carmen vino al funeral, aunque no me dirigió la palabra. Después del funeral, Roberto tomó una decisión que nadie esperaba. Se separó de Carmen. No fue fácil, especialmente por los niños, pero él había llegado a la conclusión de que no podía seguir viviendo en un matrimonio basado en mentiras y manipulaciones. Mamá, me dijo un día, mientras tomábamos café en mi cocina, me he dado cuenta de algo. Carmen nunca me amó a mí. Amaba la idea de controlarme, de tener poder sobre mí. Y yo confundí eso con amor durante demasiado tiempo. Los niños ahora pasan la mitad del tiempo con Roberto y conmigo, y la otra mitad con Carmen. Al principio fue difícil para ellos entender por qué sus padres no vivían juntos, pero con tiempo y mucha paciencia han logrado adaptarse. Lo más importante es que ahora pueden tener una relación libre con su abuela, sin que nadie los manipule o los ponga en el medio de conflictos adultos. Carmen y yo nunca llegamos a reconciliarnos completamente. Ella nunca se disculpó por lo que hizo, nunca reconoció su responsabilidad en todo lo que pasó. Pero ya no importa. Yo recuperé lo que realmente importaba, la relación con mi hijo y mis nietos. ¿Saben qué fue lo más doloroso de toda esta experiencia? Darme cuenta de cuánto tiempo perdimos por culpa de las mentiras. Cuántas navidades, cuántos cumpleaños, cuántos momentos cotidianos se vieron empañados por una guerra silenciosa que yo ni siquiera sabía que estaba peleando. Pero también aprendí algo muy valioso. Nunca es demasiado tarde para pelear por lo que amas. Nunca es demasiado tarde para exigir respeto. Nunca es demasiado tarde para decir la verdad, aunque duela. Ahora, cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que aquella Navidad horrible fue en realidad el mejor regalo que pude recibir. Porque me devolvió a mi familia verdadera, me enseñó a valorarme a mí misma, y me demostró que el amor real no necesita mentiras ni manipulaciones para sobrevivir. Roberto y yo ahora tenemos una relación más honesta y más cercana que nunca. Los nietos vienen a visitarme regularmente, y llenamos la casa de risas y cuentos. Incluso Roberto a veces viene a cenar entre semana, solo porque quiere pasar tiempo conmigo. Esta Navidad pasada, exactamente un año después de aquella noche terrible, cenamos juntos en mi casa. Roberto, los niños y yo. Carmen no vino, por supuesto, pero tampoco hizo ningún drama para impedírselo a los demás. Ha aprendido que ya no tiene ese poder. Mientras servíamos el pavo y los niños contaban chistes en la mesa, Roberto me tomó la mano y me dijo, «Mamá, gracias por no rendirte con nosotros. Gracias por pelear por esta familia». Y yo le respondí lo que siento cada día desde entonces. «Hijo, por ustedes pelearía 1000 batallas más». Porque eso es lo que hacemos las madres, ¿verdad? Peleamos por nuestros hijos. Protegemos a nuestra familia. Y nunca, pero nunca, nos rendimos ante el amor verdadero. Si hay alguna mujer ahí afuera que esté viviendo algo similar, que siente que su familia la está rechazando sin entender por qué, que se sienta sola y confundida, quiero decirle esto, no están locas. Confíen en sus instintos. Peleen por lo que es suyo. Y nunca permitan que nadie las haga sentir que no merecen amor solo por ser quienes son. La verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. A veces toma tiempo, a veces duele, pero siempre, siempre vale la pena esperarla. Y nunca permitan que nadie las haga sentir que no merecen amor solo por ser quienes son.
la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. A veces toma tiempo, a veces duele, pero siempre vale la pena esperarla. Pero déjeme contarles algo más que pasó después, algo que me demostró que las heridas familiares a veces dejan cicatrices más profundas de lo que imaginamos. 3 meses después de la separación, cuando ya pensaba que lo peor había pasado, Carmen apareció en mi puerta una tarde lluviosa de agosto. No había vuelto a hablar conmigo desde el funeral de Esperanza, y verla ahí parada en mi entrada, empapada y con los ojos rojos de llorar, me tomó completamente por sorpresa. María, me dijo con una voz que apenas reconocí, necesito hablar contigo. Mi primer instinto fue cerrarle la puerta. Después de todo lo que había pasado, después de todas las mentiras y manipulaciones, ¿qué podía querer de mí? Pero algo en su expresión me detuvo. Se veía rota. Completamente rota, la dejé pasar, más por compasión que por curiosidad. Se sentó en mi sofá, el mismo donde había pasado tantas navidades incómodas, y por varios minutos no dijo nada. Solo temblaba, no sé si de frío o de nervios. Los niños me odian, dijo finalmente, y las palabras salieron de ella como si hubiera estado conteniendo una represa durante meses. Alejandro me dijo ayer que prefiere estar contigo que conmigo. Daniel ya ni siquiera me abraza cuando llego a recogerlos. Roberto me mira como si fuera una extraña. ¿Y yo? Yo no sé qué hacer. No sabía qué responderle. Una parte de mí sintió satisfacción al escucharla admitir que estaba sufriendo las consecuencias de sus acciones. Pero otra parte, la parte maternal que nunca pude suprimir completamente, sintió lástima por ella. Carmen, le dije cuidadosamente, ¿por qué vienes a mí con esto? Tú misma decidiste que yo era tu enemiga. Se quedó callada un momento, secándose las lágrimas con la manga de su suéter mojado. Porque no tengo a nadie más, admitió. Mi hermana me dice que esto es mi culpa, que me lo merezco. Mis padres están muertos. Mi madre ya no está para defenderme. ¿Y yo? Yo me di cuenta de algo horrible. ¿Qué cosa? Me di cuenta de que me convertí en mi madre. Esas palabras me pegaron como una bofetada. Yo había conocido a la madre de Carmen, muy superficialmente, pero recordaba que Esperanza a veces hacía comentarios sobre cómo su hija había sufrido mucho en su infancia por culpa de su abuela paterna, una mujer controladora que había hecho la vida imposible a toda la familia. Mi abuela, continuó Carmen, odiaba a mi madre. La trataba exactamente como yo te traté a ti. Leía sus cosas privadas, la ponía en contra de mi abuelo, inventaba problemas donde no los había. Y mi madre sufría tanto. Yo la veía llorar en las noches cuando pensaba que estaba dormida. Carmen se quebró completamente. Los sollozos le salían del alma, y por un momento pude ver a la niña asustada que había sido, testigo de una guerra familiar que había marcado su forma de ver las relaciones. Cuando conocí a Roberto, siguió entre lágrimas, juré que nunca permitiría que su madre me tratara como mi abuela había tratado a la mía. Pero en lugar de eso, me convertí en mi abuela. Me convertí en la persona que más había odiado en mi vida. La revelación me dejó sin palabras. Durante todos estos años, Carmen no había estado luchando contra mí. Había estado luchando contra los fantasmas de su propia infancia. Había interpretado mis acciones a través del filtro de su trauma familiar, viendo amenazas donde no las había, anticipando ataques que nunca llegaron. Carmen, le dije suavemente, yo nunca quise hacerte daño. Nunca quise ser una suegra controladora. Lo sé, me respondió, ahora lo sé. Pero durante tantos años, cada vez que me dabas un consejo sobre los niños, yo escuchaba la voz de mi abuela criticando a mi madre. Cada vez que Roberto te contaba algo de nuestro matrimonio, yo pensaba que estabas tratando de alejármelo, como mi abuela había hecho con mis padres. ¿Por qué nunca me dijiste nada de esto? ¿Por qué no hablamos de tus miedos? Carmen se rió amargamente. ¿Y parecer débil? ¿Admitir que tenía miedo de una mujer de 70 años? Mi orgullo no me lo permitía. Prefería verte como una enemiga que reconocer que el problema estaba en mi cabeza. Permanecimos sentadas en silencio durante un rato, cada una procesando lo que acababa de suceder. Por primera vez en años, sentí que estaba viendo a Carmen real, no a la máscara defensiva que siempre mostraba. María, me dijo finalmente, sé que no tengo derecho a pedirte nada después de todo lo que hice. Pero, ¿podrías ayudarme? ¿Ayudarte cómo? A recuperar a mis hijos. A que no me odien. No te estoy pidiendo que me perdones, ni que seamos amigas. Solo, ayúdame a ser una mejor madre.
Enséñame a ser la mujer que mi madre hubiera querido que fuera. Esa petición me sorprendió más que cualquier otra cosa que había pasado en los últimos meses. Carmen, la mujer que me había visto como su peor enemiga, me estaba pidiendo que fuera su mentora. Carmen, le dije honestamente, no sé si puedo hacer eso. No sé si tengo la fuerza emocional para intentar reconstruir una relación contigo después de todo lo que pasó. Punto. Lo entiendo, respondió. Solo pensé que tal vez, si los niños ven que nosotras podemos llevarnos bien, ellos podrían perdonarme también. Alejandro me preguntó ayer por qué fui tan mala contigo. Y yo no supe qué responderle. Esa noche, después de que Carmen se fue, no pude dormir. Su visita había removido muchos sentimientos que creía haber procesado ya. Por un lado, sentía que era demasiado poco, demasiado tarde. ¿Cómo podía confiar en alguien que me había mentido y manipulado durante años? Por otro lado, veía el dolor genuino en sus ojos, y la parte maternal en mí quería ayudar, aunque fuera solo por el bien de mis nietos. Le conté todo a Roberto al día siguiente. Su reacción fue inmediata y visceral. No, mamá. Absolutamente no, exclamó. Carmen te hizo sufrir demasiado. No tienes ninguna obligación de ayudarla ahora que está pagando las consecuencias de sus acciones. Punto. Pero Roberto, le dije, piensa en los niños. Ellos necesitan una buena relación con su madre. Y si yo puedo hacer algo para ayudar, los niños van a estar bien, me interrumpió. Tienen un padre que los ama y una abuela que los adora. No necesitan una madre tóxica que los manipule. Punto. Todos necesitamos a nuestras madres. Hijo, le respondí quedamente. Incluso cuando no son perfectas. Incluso cuando cometen errores terribles. Roberto se quedó callado. Sabía que yo tenía razón. Aunque no quisiera admitirlo, finalmente decidí darle una oportunidad a Carmen, pero con condiciones muy claras. Le dije que estaría dispuesta a intentar reconstruir una relación, pero solo si ella se comprometía a ir a terapia psicológica para trabajar sus traumas familiares. También le dejé claro que, ante la primera mentira o manipulación, todo se terminaría definitivamente. Carmen aceptó. Comenzó a ver a un psicólogo especializado en traumas familiares, y poco a poco empezó a entender los patrones destructivos que había repetido desde su infancia. No fue un proceso fácil, y hubo muchos tropiezos en el camino. Al principio, cuando quedábamos para tomar café y hablar sobre los niños, Carmen aún tenía tendencias a querer controlar la conversación o a ponerse a la defensiva cuando yo hacía alguna sugerencia. Pero gradualmente, con mucho trabajo terapéutico, empezó a cambiar. Un día me dijo algo que me marcó profundamente. María, me di cuenta de que durante años pensé que ser una buena esposa y madre significaba ser perfecta y no mostrar debilidad. Pero a mis hijos les estaba enseñando que el amor viene con condiciones, que tenían que actuar de cierta manera para merecer cariño. Exactamente lo que yo había aprendido en mi infancia. Los niños, que al principio desconfiaban de estos encuentros entre su madre y yo, gradualmente empezaron a relajarse. Alejandro me preguntó una vez si su mamá y yo éramos amigas ahora. Estamos aprendiendo a hacerlo, le respondí honestamente. A veces los adultos tenemos que trabajar muy duro para reparar los errores que cometemos. Punto. Como cuando yo rompo algo y tengo que arreglarlo. Exactamente como eso, mi amor. Pero los sentimientos son más difíciles de arreglar que los juguetes. No voy a mentirles, el proceso de reconstruir una relación con Carmen fue uno de los más difíciles de mi vida. Hubo momentos en que quise rendirme, especialmente cuando ella recaía en sus viejos patrones de comportamiento. Hubo días en que me preguntaba si realmente valía la pena tanto esfuerzo, pero los niños me daban fuerzas para continuar. Ver cómo poco a poco empezaban a acercarse nuevamente a su madre, como Daniel volvía a abrazarla al despedirse, como Alejandro le contaba cosas de su día en el colegio. Eso me recordaba por qué estaba haciendo todo esto. Roberto tardó más tiempo en perdonar a Carmen. Aunque apreciaba mis esfuerzos por ayudarla, él había quedado muy lastimado por años de manipulación y mentiras. Mamá, me decía, admiro tu generosidad, pero yo todavía no estoy listo para confiar en ella otra vez, y tenía derecho a sentirse así. El daño que Carmen había causado en su matrimonio no se podía reparar solo con buenas intenciones. Roberto necesitaba tiempo para sanar, para aprender a confiar nuevamente, para decidir si quería intentar reconstruir su relación o si prefería mantener la separación. Un año después de aquella tarde lluviosa, cuando Carmen vino a mi casa, tuvimos una conversación que nunca olvidaré. Estábamos en el parque donde los niños jugaban, supervisándolos juntas por primera vez en años sin tensión.
María, me dijo Carmen, quiero que sepas que no espero que me perdones completamente. Entiendo que hay cosas que hice que son imperdonables, pero quiero agradecerte por darme la oportunidad de ser una mejor persona, una mejor madre. Carmen, le respondí, el perdón es un proceso. No es algo que se da de una vez y ya. Cada día elijo perdonarte un poquito más, y cada día tú me das razones para seguir eligiendo punto. ¿Crees que Roberto algún día podrá perdonarme también? Miré hacia donde estaba mi hijo, empujando a Daniel en el columpio, riéndose con él. Roberto había cambiado mucho en estos meses. Estaba más relajado, más en paz consigo mismo. Había aprendido a poner límites sanos, a confiar en su propio juicio. Creo que Roberto está aprendiendo que el perdón no significa olvidar, le dije. Significa elegir no dejar que el resentimiento te consuma. Si tú sigues demostrando que realmente has cambiado, creo que él eventualmente encontrará su camino hacia el perdón. Pero va a ser en sus términos, a su ritmo. Carmen asintió. Es justo. Es más de lo que merezco, hoy. 2 años después de aquella Navidad que cambió nuestras vidas, puedo decir que somos una familia diferente. No perfecta, pero sí más honesta, más real. Roberto y Carmen decidieron intentar una reconciliación hace 6 meses, pero esta vez con bases completamente diferentes. Van a terapia de pareja regularmente, han establecido límites claros sobre el comportamiento aceptable, y Roberto ya no permite que nadie, ni siquiera su esposa, interfiera en su relación conmigo o con nuestros nietos. Carmen y yo tenemos una relación cordial, respetuosa. No somos mejores amigas, probablemente nunca lo seremos, pero hemos encontrado una forma de convivir que funciona para toda la familia. Ella me consulta cosas sobre los niños, yo le doy mi opinión cuando me la pide, y ambas ponemos el bienestar de Alejandro y Daniel por encima de cualquier diferencia personal que podamos tener. Los nietos, que son los que realmente importan en todo esto, tienen ahora lo que siempre debieron haber tenido, una familia unida, aunque complicada. Tienen un papá que los ama sin condiciones, una mamá que está aprendiendo a amarlos sin intentar controlarlos, y una abuela que siempre estará ahí para ellos. Pase lo que pase, esta última Navidad la celebramos todos juntos por primera vez en 3 años. No fue la celebración perfecta que uno ve en las películas, pero fue real, fue honesta, y estuvo llena de amor verdadero. Cuando estábamos brindando, Roberto levantó su copa y dijo, por las segundas oportunidades, por la familia que elegimos ser, y por mi madre, que me enseñó que el amor verdadero siempre vale la pena la pelea, y yo pensé, sí, valió la pena. Cada lágrima, cada momento de dolor, cada noche sin dormir, todo valió la pena por llegar a este momento, porque al final, de eso se trata la familia, de elegirse mutuamente una y otra vez, de perdonar los errores, de crecer juntos, y de nunca, pero nunca, rendirse ante el amor.